Continuamos en Mujeres 360 platicando de romper estereotipos. Yo quiero platicar con ustedes acerca del tema de la discriminación social. Ya pasamos la parte escolar, ¿no? Luego ya sales, empiezas a socializar, eres adolescente y también hay una discriminación, ¿no? Tremenda. Desafortunadamente, la mayoría del bullying que empieza en casa. Eso es lo más triste, ¿no? Yo todavía recuerdo a mi abuela decir que no iba a tener novio porque estaba gorda. Qué terrible. O sea, terrible. desde ahí está el asunto. Lo peor del caso es que no somos conscientes de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que nosotros hacemos daño a los mismos integrantes de nuestra familia con ciertos comentarios que pueden afectarle, o sea, duramente en su autoestima. Porque a mí me queda perfectamente claro que mi abuela no me lo dijo porque me odiaba. Claro. O sea, no me lo dijo porque quería darme la torre y bajarme la autoestima. Me lo Era dijo porque una idea para ella. O sea, porque ella seguramente le inculcaron la misma idea, ¿no? Y pues era su forma de decirla y su forma de demostrar su preocupación por mí, ¿no? O sea, porque quiere que yo esté bien, que yo en algún momento me case, que yo, o sea... O que bajes de peso. Claro, que baje de peso. No, era su forma de decir que baja de peso. Tengo, por ejemplo, una conocida que pues alguna vez, como de 15 años, le dieron de regalo sorpresa, llevarla con un nutriólogo, ¿no? O sea, exactamente, o sea, como que yo, como te quiero de regalo sorpresa de 15 años, te voy a llevar con un nutriólogo para que bajes de peso. Cuando ella, pues yo no quiero, ¿no? O sea, ¿Y por qué decides por mí? Claro. Entonces, desafortunadamente, empieza en casa. Yo sí hago mucho hincapié en fomentar en nuestros hijos. Yo soy mamá, yo tengo un hijo de 8 años y a pesar de que es varón, trato de fomentarle ese punto, porque yo creo que a veces más que las calificaciones, la seguridad en ti mismo te abre muchísimas más puertas, sin duda alguna, que ser excelente en la escuela o mil otras cosas que podemos enseñar en casa. Otra cosa que para mí es muy importante destacar es que hay palabras que no son insultos y que nosotras las tomamos como insultos, ¿no? ¿En qué momento gorda se convirtió en un insulto? ¿No? O sea, ¿o en qué momento delgada se convirtió en un halago? ¿No? Porque nos dicen gorda y es como, ¡oh! ¿Por qué? ¿No? Sí, y te dicen, bajaste de peso, qué bien te ves, y tú, bueno, ya te hicieron el día y te sientes la más maravillosa, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en la parte laboral? ¿No? Sí hay una discriminación laboral y también hay que romper los estereotipos ahí. Sí, claro. Bueno, en lo laboral no nada más es esta parte de si eres gordito o si eres delgadito. Por ejemplo, una mujer embarazada, la idea no es productiva, ¿no? Una mujer embarazada igual no es productiva, es un estereotipo. Entonces hay muchas empresas que dicen, no, está embarazada, no va a poder. Entonces, o no la contratan o aplazan el asunto. O contratan a las chicas que ya no tienen necesidad de embarazarse o ya no pueden embarazarse. Esa es una forma de discriminación. La otra es, por ejemplo, para trabajos que tienen que ver con cálculo, es difícil que se lo den a una mujer, porque los trabajos para mujeres tienen que ver o con educación o con servicio. Sí. Hace poquito acabo de platicar justo por el programa con adolescentes con los que trabajo y les acabo de preguntar, oigan, ¿y qué trabajos son para mujeres y qué trabajos son para hombres? ¿No? Entonces una chica me decía, trabajos para mujeres todos, ¿no? Digo, ay, bueno, esta está empoderada. Bien, esta está empoderada. Todos los trabajos son para mujeres, ¿no? Y otra chica más reflexiva me dice, bueno, por ejemplo, para mujeres, secretaria. Okay. No hay secretarios. Me dice, no hay secretarios. Y yo decía, cierto, o sea, en unas oficinas realmente la recepcionista o la que se encarga del servicio pues, es mujer, ¿no? Y entonces ahí, pues sí hay una discriminación. Sí, sin duda. ¿No? Hay un estereotipo de que las secretarias tienen que ser mujer. Dice otro chico por acá, por ejemplo, maestro de preescolar.
tiene que ser mujer, no puede haber un hombre. Por ahí empiezan a decir, es que maestro de preescolar no es un pederasta. O sea, si yo a mi hijo lo llevo al kinder y digo, pues ese es el maestro, no, puede ser pederasta o es gay, ¿no? Entonces, esos son los estereotipos que te encuentras en la vida laboral, por supuesto. Claro. No nada más tienen que ver con el cuerpo, sino con toda esta, con toda esta parte de comportamientos y de capacidades. Marilsi. Donde también hay un elemento que no se ha mencionado, que es la discriminación de género en cuanto a lo económico, que fue lo que yo viví, o sea, siendo yo la jefa, ganar 3,000 pesos más que un subordinado, y la respuesta de los jefes es que él es hombre, algún día va a mantener una familia, no sé qué, Sí, y yo claro. así como... Entonces, A lo mejor yo también. Y yo decía, es que no puede ser posible que en pleno siglo XXI esté pasando esto, pero pasa, y pasa demasiado. Hay una brecha en cuanto a los salarios de la mujer y del hombre por el mismo trabajo o por más trabajo y responsabilidad, que es por mera discriminación, porque él es hombre y tú eres mujer. Entonces, todo esto te desvaloriza también a nivel intelectual y a nivel laboral, porque dices, ¿por qué si yo me esfuerzo, si yo hago esto, si yo hago lo otro, hago hasta más, tengo que ganar menos? ¿Por qué no puedo ser valorada por lo que valgo? Exacto. Y esto se ve como reflejado igual en nuestra actitud como mujeres. Algo que estoy convencida es que tú eres quien marca el estándar. En la medida en la que tú te amas, en la que tú te respetas, en la que tú te tratas y te valoras, en esa medida tú pones el estándar para que los demás lo hagan. Y cuando tú dejas la vara baja, cualquiera le pasa encima. A ver, platiquemos un poco de esta seguridad que se debe de tener en sí mismas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y la parte del estereotipo de la sensualidad en nuestro país. Ari. A mí algo que me ha ayudado mucho para ser como soy y para que en este momento yo me pueda poner lo que yo quiera y sentirme más segura de mi cuerpo es darme cuenta que no soy eterna, que un día me voy a morir y que ese día puede ser mañana, ¿no? En el momento en el que nos damos cuenta de que la vida no dura para siempre, nos lanzamos a hacer lo que queremos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa con alguien que está enfermo y que sabe que se va a morir? Pues generalmente... Lo vive intensamente. Exactamente. Claro. Entonces, esa es la idea de todo esto, ¿no? El decir, hazlo porque mañana puede ser tu último día. Claro. ¿Cuánto más tiempo piensas seguir viviendo de una forma que no quieres, en un trabajo en el que no te gusta, ¿no? Vistiendo de una manera que no te llena, ¿no? Estando con una pareja que no te hace feliz. O sea, esto se remonta a toda la vida, no solamente a cómo te vistes, ¿no? O a cómo te sientes. De acuerdo. A toda tu vida. ¿Cuánto tiempo más vas a perder estando así o teniendo una vida que no te gusta, que no te llena y que no te hace feliz? Claro. ¿Cómo concluyes, Marilsi? Bueno, mi caso personal es un tema de peso, pero a mí lo que me ha funcionado es ser feliz y sentirme plena. Realmente realizarme como mujer me ha ayudado y de verdad que mucha gente hoy día me dice, es que te ves muy bonita, es que te ves no sé qué. Digo, no hay mejor receta de belleza que estar feliz. O sea, cuando estás feliz y estás cómodo con quien eres, te sientes cómodo en la piel que estás habitando, eso se transmite. Y es verdaderamente triste, coincido con Ari, recibir muchas historias de mujeres que ven en la Melina ese reforzado positivo, esa amiga que las ayuda a volverse a amar después de un embarazo que dejó marcas en su cuerpo, después de una enfermedad, de un cáncer que mutiló parte de su cuerpo, y también pues de mujeres que por cuestiones médicas, por cuestiones de muchas índoles, no pueden cumplir con ese estándar y eso las limita en la vida, Claro. como en algún momento a mí me limitó mi peso, Claro. como me hizo sentir insegura, me hizo sentir poco deseada, poco valiosa de amor y poco capaz. Pero estoy convencida y en mi historia personal lo he comprobado, que cuando tú haces lo que te hace feliz, cuando te realizas y vives lejos de los estereotipos, cuando te borras y te pones una barrera como los caballitos, lo que los demás digan vale lo que yo opino de mí. Claro. Y lo que yo opino de mí es algo positivo y estoy trabajando en eso para realmente ser feliz todos los días y que eso se transmita. Muchísimas gracias a las tres. De verdad ha sido un placer el tenerlas, el platicar de este tema con ustedes. Gracias por estar en Mujeres 360. Gracias a ti. Y usted que nos vio y estuvo con nosotros, valórese, de verdad, y cuídese mucho.